Listo, bienvenidos, bienvenidos. Oigan, ¿sabían que en México es el país de la OSD con mayor horas laboradas en el año? O sea, las jornadas laborales más largas de todo el mundo son las de México. ¿Sabían esto? 2.225 horas se trabajan al año en México. Por arriba de Costa Rica, de Corea, de Rusia y de muchos otros países. Esto es bien interesante, pero todavía hay un dato más interesante. Chequen esto. El pago que recibe un mexicano versus el pago que recibe pues, los países desarrollados. ¿Va? 4.58 dólares al día. Al día. Ni siquiera por hora. Todas las demás gráficas están por hora. Y ahora con el cambio que hizo hace poco López Obrador, subió $1 más para nosotros en México. Quiere decir que hoy un mexicano gana 5.5 dólares el día. Entonces, imagínense, este dato está muy fuerte. Sin embargo, hay otro que contrasta mucho más. Que México es el país menos productivo del mundo. Aún con todas esas horas trabajadas, México termina siendo el peor de los países, el país menos productivo de todos. Y justo por esto es que quiero hablar hoy con ustedes de este tema, porque creo que es un tema bien sensible y que vale la pena platicar para muchos, ¿va? Vamos a ver esto otro, ¿vale? Si trabajamos tantas horas, ¿por qué somos tan improductivos? No me cabe en la cabeza porque es un país de gente trabajadora, de gente que le ocupa mucho tiempo a trabajar, mucho tiempo de su vida a trabajar. Entonces, ¿por qué pasa esto? Hay muchas maneras de verlo, claro está, ¿no? Pero yo quisiera tocar con ustedes ahorita esto que creo que es muy valioso, ¿no? Que es el tema cultural. Porque desgraciadamente nos han enseñado, me incluyo en algún momento de nuestras vidas, a que hay que trabajar mucho, a que hay que trabajar duro, a que hay que trabajar muchas horas. Y además aplaudimos esas cosas, ¿no? Seguramente a ustedes les ha pasado, porque a mí me pasó, ¿no? Que veías a gente dentro de tu organización a la cual le decías, oye, es que es muy trabajador, mira, se queda y trabaja más de sus 8 horas y trabaja 10, 12, 15. Entonces aplaudimos el tema de que la gente trabaje muchísimo, pero creo que estamos dejando de lado lo más importante, que es que sean productivos. Porque como vimos anteriormente, el hecho de que un país trabaje tantas horas no quiere decir que sea un país que sea productivo, un país que realmente le esté sacando jugo a todas estas horas. Entonces, esta reflexión la pongo en la mesa porque hoy vamos a hablar acerca de la productividad y creo que pues ya debemos de dejar de ser los más cool porque trabajamos muchas horas y porque no tenemos tiempo para nada y porque trabajamos 20 o 30 horas al día, ¿no? Entonces, justo por eso es la invitación de hoy. Ya mi puesta en la mesa, mi invitación para todos ustedes es que ya dejen de trabajar duro. Ya estuvo suave de trabajar duro. Trabajar duro no sirve de nada. Está comprobadísimo que el solo hecho de trabajar duro no te sirve de mucho. Lo que necesitas es trabajar más inteligente, mucho más inteligente.
Y justo vamos a hablar de todo esto y quisiera que ahorita hagamos una separación de dos conceptos que son bien importantes. El primero es eficacia. ¿Qué es ser eficaz versus qué es ser eficiente? Eficiente es hacer una tarea independientemente de que sea importante o no, de la manera más económica posible. Y a veces nos metemos mucho, creo que ahí, a ser muy eficientes y hacer un montón de cosas, ¿no? Pero que no necesariamente son importantes. Y ser eficaz quiere decir que se hagan las cosas que realmente te van a llevar a conseguir tus metas. Son cosas totalmente opuestas. Porque por un lado, una es tareas indiscriminadas, importancia puede ser o no, y la otra es solamente las cosas que importan. Y sobre esto es con lo que vamos a trabajar hoy. Claro que ser eficiente pues es importante, ¿vale? Pero solamente cuando eres eficiente en las cosas que son importantes. Si no lo aplicas a las cosas que son importantes, si lo aplicas para cosas irrelevantes, de nada te sirve ser eficiente. Y de nada sirve que hagas 1000 cosas en el día si son 1000 cosas que no importan. Quiero poner esto en la mesa porque creo que en serio les puede esto cambiar la vida. El tema de la productividad. La productividad, y chequen esto, es igual a lo importante que es una tarea, a la importancia de la tarea, multiplicado por la calidad con la que se haga esa tarea, dividida entre el tiempo que le ocupas a esa tarea. ¿Vale? Vamos a suponer en este momento que el tema de la calidad está amarrado, ya después en otra oportunidad platicaremos de la calidad, y también vamos a platicar muy puntualmente el tema de la importancia de las cosas, para que nos quede más claro, ¿no? En otra oportunidad le dedicaremos tiempo solamente al tema de la importancia, pero hoy quisiera poner algunos ejemplos para que me pueda explicar yo mejor con esta idea. Aquí lo que yo propongo solamente son 3 niveles de importancia, ¿vale? Y esto creo que les va a hacer mucho sentido. Es decir, nivel 10 de importancia, que quiere decir que esa tarea sí o sí te lleva a lograr tus metas. 5 de importancia, que quiere decir que es un proceso necesario, ¿no? Que no es que sea la tarea que te lleva a tu meta, pero que tienes que pasar por ese proceso como sea, ¿vale? Y 0, el que realmente no te lleva a ningún lado, el que no, la tarea que no sirve, la tarea que no importa y que no te lleva para ningún lado, simplemente rellena tu tiempo, ¿vale? La calidad la vamos a poner siempre en 10, ¿no? Suponiendo que la calidad o la mejor manera en cómo se hacen las cosas ya no está a discusión. Y el tiempo, entonces chequen esto. Una tarea de importancia 5 multiplicado por 10, ¿no? En calidad, que puede ser muy bien hecho, dividido entre 4 horas. Eso nos da 12.5 en tu productividad. ¿Va? Y ahorita voy a poner un ejemplo, voy a regresar otra vez a esta lámina porque creo que es importante. Ahorita les platico. Ahora chequen esto. Una tarea muy importante, ¿sale? En escala de 10 de importancia, multiplicado por 10 de calidad, o sea, una tarea de alta importancia muy bien hecha, dividida en una jornada laboral regular estándar de 8 horas, te da exactamente lo mismo que el anterior, 12.5 en tu productividad. Ahora chequen esto. Una tarea muy importante, muy bien hecha, pero realizada en 2 horas. Eso te da 50 de productividad. 50 de productividad. Muchísimo más que hacer la misma actividad bien hecha de la misma forma, pero en mucho más tiempo. Pues creo que esto es muy poderoso. ¿Va? Ahora,
¿A dónde quería yo llegar con cuando les decía que quería regresar a esta lámina? Es que hay ciertas actividades, porque todo esto es relativo, ¿vale? Hace unos meses, creo que el ir a nuestro trabajo, trasladarnos hasta nuestro trabajo, podría parecer una tarea de alta importancia porque tenía yo que ir, ¿no? Después, cuando ves que no es así, ¿no? Que realmente no es así, sino que es un proceso que tienes que cumplir, porque tienes que asistir, ¿no? O teníamos que asistir, se vuelve 5 de importancia. Y hay gente, como seguramente algunos de ustedes, que el trayecto entre su casa y su trabajo son muy largos. Entonces imaginen, tienen una tarea que antes podría considerarse un proceso con importancia 5, ¿va? Que lo hacías con eficiencia, con calidad, bueno, lo hacías en 10, pero te consumía tal vez 4 horas de tu día en ir y venir. 2 horas para llegar, 2 horas para regresar. Pero ¿qué creen? Que hoy las cosas han cambiado. Entonces por eso les decía que esto es relativo. Ahora, con todo este rollo de estar enclaustrados y de la pandemia y todo este rollo, pues resulta que el trasladarse al trabajo, pues ya tampoco es siquiera un proceso que tengas que realizar. Porque hoy muchos de ustedes seguramente tienen la oportunidad de trabajar desde sus casas. Entonces este proceso que parecía que se tenía que cumplir en algún momento, pues ahora se convierte en cero en importancia. Ya no te tienes que trasladar a tu lugar de trabajo. Entonces se convierte en cero en importancia, aunque lo multipliques por 10, toda tu ecuación se convierte en cero. ¿Qué quiero decir con esto? Que no desperdicies tu tiempo si tienes la oportunidad hoy de no trasladarte a tu trabajo 1, 2, 3, 4, 5 días a la semana, los que sean, no lo hagas. No lo hagas porque hoy ni siquiera ya es un proceso, ya ni siquiera tiene importancia 5, tiene importancia cero. Y estás ocupando 4 horas de tu vida, o 3 horas, o 2 horas de tu día, en algo que tiene productividad cero. Entonces, cualquier actividad se puede poner hoy en la mesa para cuestionarla y convertirla de 10, de 5 a cero, como pasa hoy, ¿no? Ahora les quiero presentar dos cosas bien importantes que creo que son herramientas que les van a poder ayudar a trabajar con este tema de la productividad. La primera es esta que seguramente muchos ya conocen, el que no la conozca le invito a que investigue un poquito porque es bien interesante y les puede dar muchísima perspectiva eh, en cuanto a mil cosas relacionadas con la productividad. Este principio de Pareto, ¿vale? Para los que ya lo conocen seguramente ya que vieron el 80-20, reza muy sencillo. El 80% de los resultados vienen del 20% de tus acciones y tiempo que le dedicas. O sea, imagínate que con el 20% de lo que haces en tu día, das el 80% de los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que céntrate en esas actividades nada más. ¿Por qué ocuparías el otro 80% de tu tiempo y de tus esfuerzos para solo conseguir 20%? Eso no es productivo, no es un buen deal. Ocuparle 80% de actividades y 80% de tiempo al 20% de resultados. Esto no puede ser que no sea fácil de identificar y ahorita vamos a trabajar un poquito, aunque en una sesión posterior vamos a hablar específicamente de cómo identificar cuáles son estas acciones 80-20. La siguiente es la ley de Parkinson. Esta pudiera parecer menos conocida, pero es igualmente poderosa, ¿no? Hay algunos de ustedes que en algunas ocasiones se los he dicho y lo hemos platicado, y yo les decía que una tarea se puede alargar tanto como nosotros nos pongamos plazo. ¿Qué quiere decir? Que las tareas se inflan en el tiempo todo lo que nosotros le permitamos, ¿no? Entonces,
Chequen esto. Una tarea crecerá en importancia y complejidad percibida en relación con el tiempo asignado para llevarla a cabo. Y me refiero a percibida porque todo está en tu cabeza. Cuando tienes un tiempo límite de entrega de alguna cosa y ese tiempo se está acercando, en tu mente esto se vuelve importante y ocupa un lugar privilegiado en tu lista de prioridades porque ya va a terminar el plazo, porque ya se va a acabar, ¿no? A veces pasan cosas del día a día como ir a verificar tu carro, por ejemplo. Entonces pareciera que no es importante cuando tienes 3 meses para ir a verificar tu carro, pero es muy importante cuando te queda un día para verificar tu carro. Entonces, este rollo de la magia del fin inminente de los plazos pone en tu cabeza importancia porque los plazos empiezan a cerrar. ¿A dónde voy con esto? Ahorita vamos a juntar las dos teorías y a ver cómo te pueden hacer mucho más productivo. Pero el tema es poderlas ocupar tanto separadas como juntas estas dos teorías. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Vuelvo a poner en la mesa, por favor, señores, ya dejen de trabajar duro. Trabajen inteligente. Y con estas dos teorías, bien ocupadas, les puede dar un punch impresionante. Este es un tema de doble fuerza, ocupando estas dos teorías. Lo primero, limita tus tareas a las más importantes para trabajar menos tiempo. Si quitas toda la basura, si quitas toda la paja y quitas todas estas tareas que no te llevan a ningún lugar, pues vas a tener menos tiempo laboral o menos tiempo haciendo tareas, ¿vale? Y si adicional tú recortas a propósito tus tiempos, esto te obliga a sí o sí cumplir con la anterior. ¿A qué voy con esto? Si tú recortaras tu día y decir a partir de mañana tu horario laboral se va a convertir en 4 horas o en 3 horas y ya se acabó tu día, pero tu resultado tiene que ser el mismo, esto te obliga a que sí o sí tengas que hacer solamente las cosas importantes. Y entonces puedes empezar a quitar toda esta basura y todas estas actividades que no necesitas hacer, que en realidad no necesitas hacer. ¿Vale? Entonces recortar tu tiempo te va a hacer concentrarte, te va a hacer solamente hacer lo importante. Si yo te dejara hoy un proyecto, o en tu escuela te dejaran un proyecto, en tu trabajo te dejaran un proyecto, y te dieran 24 horas para hacerlo, seguramente al tener un tiempo muy corto, pues tendrías que concentrarte en hacer solamente lo importante, en no distraerte, en no estar papaloteando, como decimos acá en México, porque tu plazo es muy cortito. Si te diera yo una semana, pues seguramente empezarías a llenar de paja ese proyecto, de pensamientos, de teorías, de información, y le darías un poco más de largas. Y peor aún, Dios no quiera, te diera yo un mes para entregar ese proyecto, pues se te convierte en un monstruo de ideas y en un monstruo de cosas que es difícil después de procesar. En cambio, cuando tienes plazos cortos, pues recortas la basura. ¿Va a ver a dónde voy? Vamos a seguir adelante. Vamos a hacer que estas dos leyes trabajen juntas. Y justo tiene que ver con lo que habíamos platicado. ¿Cuáles son esas tareas que realmente te generan impacto? ¿Cuáles son esas tareas realmente poderosas? ¿Cuáles son esas tareas que te van a llevar a conseguir tus objetivos? Si estás en tu trabajo, tal vez sean tus KPIs. Si eres emprendedor, pues tus objetivos en tu empresa, ¿no? Pero ¿cuáles son esas? Va a haber que buscar la manera de quitar todo lo que no sirve y de dejar solamente lo que sirve. Y número dos, ya una vez que las tienes identificadas, establece plazos muy cortos para realizarlas. De otra manera, si lo haces distinto, te vas a distraer. Vas a tener el cafecito con el compañero en el pasillo, vas a contestar todos los WhatsApp que no sirven de nada del grupo de la familia,
vas a estar en Facebook, vas a platicar con tu jefe, vas a andar contestando correos que no es necesario contestar ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante que ustedes establezcan plazos muy cortos para que su concentración sea total. Para esto, la verdad es que no está fácil porque desgraciadamente en nuestras mentes a veces creemos que todas las cosas que hacemos son importantes. Y no es así, ¿eh? Créanme, se los juro, no es así. No todo lo que hacemos es importante. Entonces hay que ponerse despiadado para llegar a este punto. ¿Cómo hacemos eso? Yo les pongo algunas cosas en la mesa para que ustedes lo piensen, ¿vale? Y a lo mejor esto es llevado un poquito al extremo, pero créanme que si no lo hacen de esa forma, va a ser bien difícil que lo lleven a cabo. Si tuvieras un ataque al corazón y solo pudieras trabajar 2 horas al día, ¿qué harías en esas 2 horas? Porque tu resultado tendría que ser el mismo. ¿Qué harías en esas 2 horas? Solo tienes 2 horas para hacerlo. Si te pusieran una pistola en la sien y tuvieras que dejar de hacer el 80% de tus actividades que ocupan el tiempo, ¿cuáles quitarías? Es decir, haz una lista de las cosas que sí tienes que hacer y haz una lista de las cosas que no tienes que hacer. Si no tienes bien claro esto, va a ser bien complicado, porque en el día a día todo te distrae. Hasta tu misma cabeza te distrae. Estás concentrado en un trabajo y ya te levantaste por un vaso con agua, ya te fuiste al baño, ya regresaste, ahora se te antojó que fuera café. Bueno, en serio tu cabeza te puede distraer muchísimo. Entonces tienes que tener cuidado con esto. Y es importante reflexionar sobre esto. ¿Cuáles son aquellas actividades que hago para llenar mi tiempo? Es que en serio necesita de mucha reflexión. Pero si ustedes pudieran traquear, darle seguimiento a cada cosa que hacen durante el día, sería fácil identificar cuáles son todas estas cosas que no necesitas hacer. A veces llenas tu tiempo de actividades que te distraen de hacer otras que son importantes, pero que pueden ser incómodas, o que tienen riesgo de que te equivoques, o que tienen riesgo de que puedas fallar y entonces te veas exhibido y tal. Pero pues estas actividades incómodas son parte de las cosas que tienes que llevar a cabo para llegar a tus metas. Entonces, ¿qué haces? Te haces, en realidad, perdón, te puedes hacer tonto y estar revisando tu correo y acomodándolo y creyendo que eso es productivo y la verdad es que no. O haciendo llamadas que no necesitas, tocando puntos con tus compañeros que no necesitas. Es importante, deberían, en mi opinión, traquear todo su día y con eso creo que van a lograr identificar todas estas actividades que solamente llenan tu día. Porque estoy seguro que les ha pasado que supuestamente ustedes están ocupados durante todo el día, les dan las 5 de la tarde, las 6 de la tarde, ¿no? Y de repente dicen, "Oh, ya son las 5 de la tarde y no he hecho nada". ¿Cómo que no he hecho nada? No has hecho nada porque no te has concentrado en quitar toda la basura y realmente dedicarte a lo que tenías que hacer. Eso también pasa mucho cuando no tienes objetivos específicos a hacer en el día. Si tú empiezas a trabajar checando tu correo, estás perdido, porque entonces empiezas a ser dependiente de lo que el correo te está pidiendo. No cheques tu correo al principio del día. Al principio del día realiza las actividades que están en tu lista de prioridades y después checa tu correo. Va a ser difícil y vamos a seguir avanzando en otras ocasiones para hablar de estos temas porque son complejos, porque a lo mejor ahorita te chocan y tu cabeza está por explotar porque no, así no funciona y no sé qué, pero créeme, en otras ocasiones que hablemos muy en específico de estos temas te vas a dar cuenta que hacemos cosas por default que nos llevan a ser cero productivos. Y al final creo que esto es muy válido y es la forma más fácil de que te puedas dar cuenta si lo que estás haciendo eso no es lo adecuado. Si tuvieras que escoger una cosa o dos cosas para hacer en el día de alta importancia,
Lo único que tendrías que preguntarte es, cuando termine el día, si hago estas dos cosas, estas solo dos cosas, ¿voy a estar satisfecho con lo que logré? Parece que es muy sencillo. Realmente reflexionen en eso. Y que no les pase, son las 6 de la tarde y no he hecho nada. Hay que tener cuidado con esta parte porque puede ser bien peligrosa. Señores, las cosas no están bien allá afuera. Eh, va a ser difícil que se arreglen las cosas en cuanto a la economía y tal. Yo les diría en serio, si trabajan para alguien, los empleadores hoy estamos buscando gente que sea productiva, no que trabaje mucho, que esté ocupada o que sea dedicada. En realidad se puede oír feo y creo que tiene mucho que ver con nuestra educación, pero lo que estamos buscando es gente que dé resultados, es gente que sea productiva, no que esté ocupada. Y si eres emprendedor, pues creo que lo que menos quieres es perder un solo minuto de tu día en cosas que no te van a llevar a donde quieres llegar. Entonces, te repito, deja de trabajar duro y empieza a trabajar de manera inteligente. Nos vemos, muchachos. Bye.